Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Antes de presentar a nuestro columnista, quiero actualizarlos con esta noticia relacionada con este camión volcado ahí en la ruta 5 Sur, en la región de Ñuble, en el kilómetro 392, porque el MOP en esa zona indicó que la empresa concesionaria va a realizar labores de retiro de este transporte y también la limpieza de la ruta 5 Sur. Recuerden que se vertió aceite en esa zona. Hay una pista habilitada hacia el sur y otra hacia el norte en el sector Cocharcas, ahí en Ñuble, específicamente cercano a San Carlos, San Nicolás, así que hay precaución al conducir. Les estamos mostrando algunas fotografías respecto de esto que ha ocurrido durante esta mañana y que por supuesto ha causado alguna congestión justamente ahí en la 5 Sur, así que se va a proceder a los trabajos de retiro de este camión y también de limpieza de la ruta. Vamos a presentarlo a él, ya está conectado con nosotros, nuestro columnista, que cada 15 días nos encontramos con Iván Valenzuela, ya está conectado a nuestro streaming. ¿Cómo estás, Iván? Bien, ¿ustedes cómo está, Leslie? ¿Cómo está, Ángela? Súper bien. Bien, muy bien. Supongo que medio trasnochado, ¿no? ¿Fuiste al REC? Por supuesto, ahí estuve los 2 días, el día sábado con una jornada muy intensa y ayer cerrando también con mucho público, con las personas, uno conversaba con ellos que estaban sumamente contentos por la actividad, por la planificación. Ayer hice un recorrido también con los emprendedores que estaban ahí, tuve unas conversaciones con ellos y lo que habían vendido, principalmente los que venían de otras provincias, tenían una evaluación muy positiva, lo cual uno no deja con la sensación, sin hacer un análisis mayor detallado, que fue un gran evento. Todos los eventos siempre son perfectibles, eso también hay que ir mejorando algunas cosas, pero si uno ve una actividad brillante que distrajo a los habitantes de la región del Biobío, si uno ve la capacidad hotelera en estos días estaba llena, entonces creo que los números son positivos. Qué bueno, que eso nos alegra porque sobre todo es una actividad que está impulsada justamente por el gobierno regional y la idea es que se puedan ir reactivando algunas actividades. Pero no, yo creo que no vamos a hablar del REC, hemos hablado harto del REC. ¿Con qué nos vienes a Bueno, mira, lo que quiero es hacer un resumen de lo que que ocurrió la semana pasada y también conversar de algunos temas que empiezan a discusión hoy día, si se ingresan algunos proyectos. Creo que ha estado en los últimos días con bastante discusión, con bastante conversación. Ayer en el cónclave también se tocaron esos temas. Déjame centrar esta conversación ya en algo que ya tengo previamente anotado acá, resumiendo lo que ocurrió, como te digo, la semana pasada y lo que va a entrar en discusión. La actividad económica marcó la primera caída anual de una secuencia larga de meses que estarán dando cuenta de números negativos. Como ustedes vieron, el IMACEC ya tuvo números negativos y en los próximos meses uno verá que va a tener mayores números negativos y eso va a dar que la economía se está ajustando. Sin embargo, la cifra fue mejor de lo anticipado, producto de una dinámica en el sector de servicios que reconoce una mayor inercia, con un aporte mayor a lo provisto por el lado de la educación, transporte y recreación. Ese número podría haber sido mucho mayor si no es por el sector de servicios, que fue el que de una u otra fue paliando la caída del IMACEC o de la actividad económica. Pero hacia los próximos meses se irá advirtiendo una caída más profunda, como les decía anteriormente, entendiendo además que la economía ya se encontraría en recesión. Eso no hay duda en ello. En esa línea, el mercado laboral también se ha ido debilitando rápidamente, reconociendo destrucción de puestos de trabajo a septiembre. Solamente quiero poner en contexto para ustedes, los que nos escuchan desde sus casas, que se van movilizando a sus trabajos, la tasa de desempleo de la región del Biobío, si la comparamos con el trimestre anterior, bajó. Teníamos un 7,2, bajó un 6,8%, y uno dirá, ¿y por qué la tasa de desempleo se mantiene baja? ¿Por qué la tasa de desempleo sigue descendiendo? Porque reitero, son los impactos que tuvo la pandemia, donde hay muchas personas que salieron de la fuerza laboral y pasaron a ser inactivas, y esas personas aún no se han incorporado, y al no incorporarse sigue la tasa de desempleo
dándose, no mostrando la realidad. La tasa de desempleo, como lo hemos dicho, normalmente en la región del Biobío duplica esos datos. Por lo tanto, si uno quisiera decir la tasa de desempleo real basado con los datos antes de pandemia, deberían dar alrededor de un 13%. También conocimos la semana pasada la propuesta de reforma de pensiones del gobierno. En ella se destacan 4 aspectos esenciales. Se contempla un fondo colectivo con una cotización adicional de 6%, donde el 70% de ello iría a una cuenta individual nacional. ¿Ya? Pero ahí está la discusión de ese 70% que va a esa cuenta individual, si los recursos serán heredables o no serán heredables. Ahí está una discusión que está bastante latente. Esto con el propósito, se separa también, si uno ve el proyecto, se separa también la función de administración y gestión de los fondos y se crea una institución pública de administración, es decir, los fondos ahora van a ser administrados por una institución pública. Y aquí cabe preguntarse qué esa capacidad podría disponer del Estado para una institución de estas características, entendiendo la complejidad que significa. Es decir, hay una administración ahora distinta, una administración estatal. Ahora, la discusión también está, como se crean 2 instituciones, una que es la que va a administrar y otra es la que va a invertir de una u otra forma. En la que va a invertir, ya las personas van a tener que decidir si se van por el sistema privado o por un sistema público. Y ahí está la libertad, pero de una u otra forma sigue discutiéndose por qué tiene que quedar la gestión ya de ese fondo en manos del Estado, que es lo que va a seguir en la discusión en esta semana. De cualquier manera, reconociendo que hay una gran distancia entre la propuesta y los lineamientos de la oposición en esta materia, se anticipa una larga e intensa discusión en el Congreso. Como por ejemplo, la heredabilidad de los fondos va a ser uno de los temas principales del debate. Puede ser que se llegue a un buen puerto, porque si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que las pensiones de los chilenos y chilenas deben ser mejoradas principalmente de los sectores más vulnerables. A nivel mundial también hubieron algunos cambios. La semana pasada a nivel mundial principalmente vino del aumento de la tasa de la FED, con un discurso que a primera vista celebraba el mercado al reconocer que el efecto de la política monetaria actúa con rezago y que la actividad está dando muestras de moderación en Estados Unidos. Lo primero es algo que bien sabemos, pero que nunca está mal recordar. Pero luego, en la tradicional conferencia de prensa de Jerome Powell, hace ver que la tasa a la que se llegaría la política monetaria es más alta de lo que se proyectaba, además de tener una buena dosis de incertidumbre. Esto no gustó nada, estas declaraciones, y hizo que el mercado, de una u otra forma, tuviera algunas repercusiones, principalmente en los mercados financieros. Pero yo creo que esta semana va a estar centrada en 2 temas. Mañana va a salir publicada el IPC, va a salir la inflación y vamos a ver cómo se está moviendo. Como lo hemos dicho, la inflación debería tender a disminuir de aquí a fin de año, pero no a factores como los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, como controlar una inflación anual de un 3%, por lo tanto ustedes saben que la inflación está en un 13,7%, por lo tanto deberíamos llegar de aquí a fin de año a una inflación de alrededor de un 12%. Por lo tanto, mañana vamos a ver la evolución que tuvo la inflación. Pero hoy día, según lo que se ha proyectado, hoy día debería estar ingresando el proyecto de reforma de pensiones. Y eso va a ser una discusión tremenda, que tiene un foco claro que es loable, un foco que es sumamente importante, que es mejorar principalmente la pensión de los chilenos a través del aumento de la PGU, a llegar a 250.000 pesos. Y eso no está en discusión que se debe mejorar. La pregunta es, ¿cómo se debe mejorar? ¿Cuáles son los parámetros que se van a utilizar para mejorar? ¿Será el momento adecuado, pensando en una recesión económica donde el costo del 6% lo están asumiendo las microempresas, las pequeñas empresas, las grandes empresas, principalmente un costo que está asumido por el empleador, pensando hoy día que estamos en un proceso de recesión económica donde la actividad económica está contraída? Entonces, la pregunta es, ¿será el momento adecuado? Y va a estar nuevamente en discusión.
individual. Pero este va a ser un proceso largo, no va a ser un proceso muy sencillo, donde de una u otra forma, si uno ve las estadísticas que están saliendo, y principalmente de un diario que publicó la semana pasada, la gran mayoría espera que ese 6% se vaya a las cuentas individuales. Y aquí se está hablando de que ese 6% se va de una u otra forma a un fondo común, pero de ese fondo común el 70% va a una cuenta individual. Entonces ahí hay una discusión tremenda, que debe darse de una u otra forma en el Congreso. Como ustedes pueden ver, también hay algunos que están diciendo, ayer señalaban que esta reforma de pensión iba a involucrar un impacto también en el mercado de las inversiones, como también iba a producir un impacto en la generación de empleo. Es decir, va a llevar de una u otra forma, con este 6% que es de costo del empleador, va a llevar a reforzar el mercado informal. Es decir, de una u otra forma debería aumentar el mercado informal. Lo cual el ministro de Hacienda salió a responder de una u otra forma que con este 6% de una u otra forma va a inyectarse esos recursos a mejorar la inversión, y al mejorar la inversión de una u otra forma va a ir generando empleo. Pero es una discusión técnica, y esa discusión técnica se va a llevar al Congreso. Iván, y ahí, bueno, tú ya lo mencionaste, que lo más probable es que reaccionen los mercados respecto de esta discusión del fondo de las pensiones, qué es lo que va a ocurrir con eso. Es una discusión larga que seguramente se va a ver trabada por los distintos actores y porque todos los conglomerados tienen su perspectiva. ¿Hacia dónde debería ir avanzando la discusión de que termine 2022? Porque, claro, hay consenso en que esto es una demanda muy sentida de la ciudadanía, pero hay puntos como esta cotización del 6% que deben hacer los empleadores que no convence del todo, e incluso hay algunos conglomerados que no son partidarios. ¿Cómo crees tú que va a ir avanzando esta discusión? ¿O hacia dónde se debería ir moviendo para que los mercados no se vean tan impactados? Yo, si no me preguntas, yo creo que la propuesta, el sentido que tiene, va en el objetivo correcto, de una u otra forma mejorar la pensión, y eso no está en discusión. Ya, eso no está en discusión. El sistema mixto que están planteando es un sistema que ya también existe aquí en nuestro país, no como el sistema de pensiones, por ejemplo, el seguro de invalidez y sobrevivencia. Ese sistema, de una u otra forma, es un aporte del empleador que es administrado por una institución. Entonces, ese modelo ya existe. Si la discusión tiene que ver es si de ese 6% debe ir o no debe ir a la cuenta individual. Pero también de una u otra forma está la discusión que está planteando una de las AFP, que ustedes tienen que haber visto, que dice que si ese 6% se entregara a la cuenta individual debería mejorar las pensiones. Pero de una u otra forma se va perdiendo este concepto solidario, se va perdiendo este concepto de entrar a un fondo, que ese fondo también ayuda a mejorar las pensiones de otras personas. Entonces, ¿por qué tenemos que volver a conceptos? Voy a tocar un tema. ¿Por qué tenemos que ver al concepto de solidaridad solamente cuando nos llega la Teletón? Yo creo que hay que poner algunos modelos que vayan mejorando, y los que estamos en la vida laboral activa y los que se vayan incorporando a esta vida laboral activa también vayan mejorando de una u otra forma a través de sus aportes, a través de un aporte solidario, vayan mejorando la pensión de miles de chilenos que hoy día tienen una pensión bastante baja. Si uno ve de una u otra forma, hay un 72% de personas que tienen una pensión bajo el sueldo mínimo, y eso es significativo. Y cuando ves uno de 4 personas que están en pensiones, están bajo la línea de la pobreza, algo está ocurriendo con el sistema de pensiones. Además, si uno ve los datos internacionales, también la mayoría de los países de la OECD, de una u otra forma, van a un sistema como el que se está planteando. Por lo tanto, yo creo que el objetivo es válido. La discusión es una discusión más técnica, es una discusión basada en modelos económicos, de quién son los fondos, basada en ello. Y esa discusión de una u otra forma se va a llevar en el Congreso. Ahora, mi preocupación tiene que ver de una u otra forma que tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Estamos en un proceso de recesión económica, y en este proceso de recesión económica le estás aumentando el costo a los empleadores con un 6%, donde la actividad económica está sumamente contraída. ¿Ya? A eso agrégale ya el tema de las 40 horas, que también impacta directamente al empleador, y a eso agrégale la reforma tributaria. Entonces se está produciendo una especie de olla a presión hacia
el mundo empresarial hacia las pequeñas y medianas empresas, que son las que van generando empleo. Cuando tú tienes una microempresa de una u otra forma que está sumamente ajustada con sus números para poder seguir sobreviviendo, y a esto le agregas un 6% de costos, donde no está vendiendo, el mercado no está consumiendo, y eso está repercutiendo en la contracción económica, es complejo abordarlo, independiente que el proceso sea progresivo. Yo lo encuentro válido que sea progresivo, pero hay que ver de una u otra forma cómo apoyamos a aquellas empresas que generan empleo, principalmente las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí van también el avance de la reforma tributaria, ¿cómo puede impactar también en la discusión que se va a tener de esta reforma a las pensiones? Es el mismo concepto, porque la reforma tributaria lo que va a hacer de una u otra forma es obtener mayor recaudación, y con esa mayor recaudación también financiar parte de esta reforma de pensiones. Entonces, de una u otra forma se está logrando financiar con recursos públicos de vía de impuestos, pero también con este aporte que viene desde el mundo empresarial, desde el mundo de los empleadores. Entonces, eso es lo que se está buscando. Vuelvo a insistir, el objetivo es sumamente loable, el objetivo es sumamente importante. La pregunta es cómo lo llevas a cabo. Vuelvo a insistir, si estuviéramos en un proceso que la actividad económica, Chile va el próximo año creciera, y en los próximos años va a seguir creciendo, y eso se va a dar en el tiempo, y eso va a ser eficiente, no estaríamos conversando de este tema. Lo que estoy planteando ahora, estamos planteando un tema de reforma, varias reformas que repercuten directamente en las empresas, que son las que generan empleo, que generan donde la actividad económica está sumamente contraída. Ustedes, lo que lo está ocurriendo en la construcción, cuántas empresas hoy día están quebrando producto de la situación que se está dando, cuántas pequeñas y medianas empresas están de una u otra forma también analizando su situación, cómo ha ido aumentando el mercado informal del trabajo. Entonces, son esas variables las que debemos de una u otra forma analizar para poder llevar a cabo una buena reforma, y una reforma que no tenga repercusiones ni en el mercado del trabajo ni en la inversión, donde tú tienes que la inversión está contraída también. Se proyecta que la inversión en Chile de este año debería estar alrededor de un 4% contraída, y el próximo año igual. Entonces, ¿cuándo vamos a retomar esta actividad? ¿Cuándo vamos a retomar la actividad de crecimiento? Se proyecta el 2024. Y eso significa más todas estas incertidumbres que se están dando. Estamos produciendo una olla a presión, y esa olla a presión es sumamente complejo poderla abordar. Fíjense, por favor, que miraba hace poco rato los datos de los saldos que están en las cuentas corrientes y cuentas vistas, las cuales aumentaron significativamente por los retiros y producto de los beneficios gubernamentales. Si uno ve en los últimos meses, estos saldos que estaban disponibles están disminuyendo, ya se están agotando. ¿Y eso qué hace? Que el consumo se vaya disminuyendo, y el consumo, al disminuir, va repercutiendo directamente en la actividad económica. Y eso que va a aparecer de una u otra forma, lo que está dándose con los números negativos que ya estamos teniendo. Entonces, uno ve que la situación es compleja. Si uno ve el endeudamiento había disminuido producto de los retiros, producto de la situación. Hoy día ve los créditos comerciales ya van aumentando, pero cuando las personas no tienen ingresos porque perdieron los puestos de trabajo, o el pequeño y mediano empresario porque se vio en la necesidad de cerrar, va repercutiendo directamente dentro de la familia, y se va potenciando el mercado informal. Entonces, por eso son esas variables las que deben discutirse. Y la otra variable son los modelos, porque estamos acostumbrados a un modelo en que las platas que van directamente a los sistemas de pensiones van a las cuentas individuales. Las cuentas individuales, gran parte de ellas. No está en discusión el sistema de pensiones, porque la AFP han tenido utilidades producto de esa comisión que están cobrando, y el manejo de nuestros recursos. Y eso no está en discusión, que el modelo hay que mejorarlo. La pregunta es, ¿será lo más adecuado ponerle competencia a través del modelo que se está planteando? Esa es la discusión que vamos a tener, donde vamos a tener que los recursos van a entrar a una institución gubernamental que es la que va a gestionar ello, y nosotros no vamos a poder decidir hacia dónde van esos recursos. Lo que vamos a decidir es si esos recursos se invierten a través de una institución privada o una institución pública, pero la gestión propiamente tal queda en manos de una entidad gubernamental.
Iván Valenzuela, nuestro columnista acá en Mesa de Noticias, ahí dejándonos pero absolutamente actualizados respecto de la sector económico, de lo que va ocurriendo, de las discusiones que se van llevando adelante y que también tiene un impacto, por supuesto, en distintos instrumentos. Iván, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Esperamos que sea, por supuesto, buenos días, un buen lunes y nos estamos encontrando muy pronto. No, un abrazo, que tengan una buena semana. Gracias, Iván, que estés muy bien.